Muy buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas de nuestra hermosa congregación en Pamplona. Quiero darles la bienvenida a este día domingo 20 de junio del año 2021. Luego de haber estado algunos días sin poder comunicarme con ustedes y poder hacer un devocional a causa de algunos problemas de salud, pero gracias al Señor hoy no solamente hemos podido cumplir con la escuela dominical desde Pamplona, nuestra amada iglesia en España, sino que también poder hacerlo junto a ustedes para este devocional. Y quiero invitarles inmediatamente a que podamos dar inicio a él en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo número 32. Salmo número 32, desde el versículo 1 en adelante. Y quiero invitar a ustedes a ponerse de pie en sus hogares y quien lo desee seguir la lectura en su propia Biblia. Y leemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis primeras palabras son para agradecer al Señor esta bendición de poder darme la honra de poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes. Saludarles también junto a mi esposa, a todas mis hermanas y hermanos en Pamplona, País Vasco, en Francia. Y sobre todo también a todos quienes puedan vernos, pero muy agradecidos no solo del Señor, sino que también de todas las preocupaciones que mis hermanos y hermanas han demostrado en favor de nosotros, han llamado a mi esposa en estos días en que me he encontrado enfermo, nos han ayudado con alguna palabra de motivación y yo agradezco infinitamente este gran amor. Hoy nos tocó la escuela dominical, desde aquí dirigimos para nuestra iglesia en Elche, los locales de Madrid, Palmas de Mallorca, San Javier, Londres, y el Señor nos dio la honra y por eso usted ve que está tan bonito, porque mis hermanas de acá se han preocupado como siempre de apoyar la obra del Señor. Y a mí me corresponde hacer mi partecita. Y en este domingo mi partecita me la ha dado el Señor también, de poder hacer esto, hablar, dirigirme a ustedes conforme a la palabra que el Señor me da para que yo la comparta a todos y cada uno. Porque yo sé que en medio de esta vida estamos con tantas necesidades espirituales y que muchas veces, aunque en la vida material podamos tener aún abundancia, no siempre abundan en nosotros las fuerzas, no siempre abundan en nosotros las alegrías, el gozo. Y es por esto que en esta tarde Dios quiere hablarnos conforme a estos versos que hemos leído. Somos la iglesia del Señor y alguno dirá, pero ¿por qué nos habla así? Si somos la amada de Cristo, ya somos cristianos. Pero toda la palabra de Dios es inspirada por Él, por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos comer, podamos gustar de ella y alguna enseñanza Dios nos tendrá. ¿Cuántas veces, hermanos amados, hermanas queridas, nos ha tocado vivir en la vida experiencias donde nos ha ocurrido alguna cosa mala que quizás podríamos haber evitado?
Quizás tomamos una mala decisión, nos fuimos por un lugar donde no deberíamos habernos ido, quizás deberíamos haber tomado otro camino, deberíamos haber escogido otro producto, deberíamos haber conversado con otra persona, probablemente deberíamos haber regulado nuestras emociones, o no nos deberíamos haber molestado mucho con un compañero, con un amigo, con un hermano, con un familiar. A lo mejor no debería haberle yo respondido así a mi madre o no haberle dicho eso a mi padre, no lo sé. Pero cuántas veces hemos hecho cosas, hemos elegido rumbos de los cuales después nos hemos arrepentido. ¿Recuerda usted algún momento como eso? En que a lo mejor su vida llegó a decir, ay, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo puedo hacer para devolver el tiempo? ¿Cómo quedaría yo por devolver las horas atrás y que esto solo haya sido una pesadilla o una mala elección? Yo lo haría de nuevo, de esta otra forma. Yo hubiera elegido este nuevo producto, yo me hubiera ido por este otro lado. Yo no le hubiera dicho eso a mi madre, no le hubiera dicho nunca eso a mi padre. Hermanos, en la vida parece que muchas cosas nos han sucedido muchas veces, que después arrepentidos nos hemos deseado hundir y quisiéramos pensar de que tan solo estamos viviendo una pesadilla y que tendríamos la oportunidad de volver a elegir, de volver a hablar, de volver a decir las cosas. Pero la verdad es que en la vida estamos expuestos al error. En la vida estamos expuestos, ¿verdad?, a cometer transgresiones también, porque somos seres humanos. Y como seres humanos estamos aquí con la disposición a hacer cosas buenas, pero también, aunque no queramos, podemos cometer transgresiones ante la voluntad divina. Podemos como seres humanos y debemos entender que estamos expuestos al error. Aunque no queramos cometer pecados, aunque no queramos elegir las cosas como no debemos, pero estamos expuestos al error, a la equivocación, al pecado, a que aún como víctimas también de nuestros propios fracasos, de nuestras propias debilidades, de nuestros pecados, nos debamos sentir como cristianos culpables en medio de la familia, en medio de los amigos, en medio de la congregación. ¿Cuántas veces quizás hemos deseado volver atrás y no hemos podido? Creo yo que el hijo pródigo vivió esa experiencia amarga de desear volver atrás y no haberle dicho nunca a su padre que quería todo lo que le correspondía. Probablemente deseó haber vuelto atrás el tiempo y haber decidido no haber salido de su casa, no haber tomado su heredad y haberla malgastado, no haberse entusiasmado gastando lo que la verdad, aunque quizás le hubiera pertenecido, no correspondía haberlo tomado. Yo me imagino que ese hijo pródigo tuvo que haber pensado muy arrepentido que quizás había tomado la peor elección de su vida. Hermanos, pero él tomó una decisión, arrepentido. Dice la Biblia que deseando aún comer las algarrobas de los cerdos a los cuales él tenía que alimentar, porque dado que era tan pobre, ya había perdido todo, había conseguido trabajo en un lugar alimentando cerdos y deseando aún comer esas algarrobas, deseando comer y gustar porque su hambre era mayúsculo. Pero en esa situación recapacitó y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él recapacitó porque en su necesidad se dio cuenta de que allá en la casa de su padre, que era un hombre rico, había abundancia de pan, pero él estaba allí padeciendo el hambre, sin tener la posibilidad de comer ni siquiera esas algarrobas, esos desperdicios
de los cuales comían los cerdos. Amados hermanos, ¿cuántas veces el ser humano quiere volver atrás? Recuerdo la experiencia de Jacob y de Esaú, su hermano. ¿Se acuerda usted? Ambos tenían la oportunidad de vivir en medio de una misma familia. Su padre Isaac, Rebeca, su madre. Pero ella habló con Jacob para que tomara de la primogenitura que le correspondía a Esaú. Y un día, saliendo al campo, quiso engañar a su hermano, quiso de alguna manera presionarlo a que le diera su primogenitura. Jacob era el segundo. Y Esaú fue tomado en un momento débil, quizás. Él sabía que a él le correspondía la bendición por ser el mayor, pero su hermano lo ve en un momento que viene cansado, bien hambriento, y sabe de que hay una tentación que era un guisado de lentejas rico, que para su hermano era irresistible. Entonces Jacob lo expone y le dice: mira, te doy esto si tú me das tu primogenitura. Y Esaú accedió por esas lentejas, por ese guisado, digámoslo así, por esa comida, accedió livianamente a entregarle su primogenitura, sin saber que su hermano estaba dispuesto, estaba ya decidido a engañar a su propio padre, estaba todo urdido para llegar donde Isaac, ese anciano padre ya ciego, donde se pondría Jacob incluso ya pieles para poder engañarle. Y el mismo Isaac luego, cuando escucha a Jacob, él decía: la voz es la de Jacob, pero los brazos son como los de Esaú. Entonces, ¿qué hace Isaac? Simplemente pone su bendición en Jacob. Y cuando ya todo hubo sido hecho, entra a la escena Esaú. Y la Biblia dice que lloraba ante su padre diciendo: Padre, no hay otra bendición para mí. Padre, es que no hay otra bendición para mí. Él le había dado a su propio hermano. Él había cedido su lugar a su propio hermano. Hermanos amados de Pamplona, hermanos amados, hermanas amadas, no cedas tu lugar. No entregues lo que Cristo te ha dado. No entregues a otros tu bendición. Dios tiene un lugar aquí para ti. Y muchas veces, sin darnos cuenta, siendo aún cristianos, nos sucede también lo de estos varones que probablemente, producto de nuestras debilidades humanas, producto de la atracción del pecado, de lo malo, muchas veces terminamos cediendo ante una tentación, terminamos cediendo ante la oferta del demonio, terminamos cediendo ante el mundo tentador y no nos damos cuenta de que eso después termina generando en nosotros un daño profundo en nuestra vida espiritual. Decae nuestro ánimo, no deseamos orar, no queremos cantar, no nos dan ganas de leer la Biblia, no nos dan ganas de asistir a un culto, aunque sea online tampoco, porque nuestra alma está batida. Pero en esta hora, esta palabra es para nosotros. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién de nosotros podría decir que no es un pecador? ¿Quién de nosotros podría quizá decir que no ha pecado ante el Señor? Si la misma Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque la Biblia nos enseña que somos pecadores, pero también nos da una solución. Dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es por eso que en esta hora el Señor, hermana, hermano, nos habla de que hay un remedio para la culpa. Hoy en la escuela dominical el Señor me hacía compartir esto. Hay un remedio para la culpa. La culpa del pecado, la culpa de la transgresión, la culpa
que nos lleva hacia la muerte es borrada, es liberada, es aplacada por medio del sacrificio suficiente y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre por ti y por mí, quien derramó su sangre por nuestras culpas, para que sean limpias nuestras conciencias, para que sean lavados nuestros pecados y para que nos acerquemos a Él con un corazón renovado, con un corazón limpio. Hay algo que está provocando un dolor en el alma, que está generando algún sentimiento de arrepentimiento, de ganas de volver atrás el tiempo. Pues en esta hora, hermano, la solución para eso está aquí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Usted dirá, ¿será que ese varón o esa persona no ha pecado y por eso Jehová no le inculpa? No, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos todos pecadores. Y cuando bienaventurado es el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad, no es porque no sea un culpable, no es porque no sea un pecador, sino porque simplemente ya en el verso anterior dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hermanos amados, no hay ningún pecado que en esta hora podría hacer que usted sea a lo mejor enjuiciado nada más como un pecador culpable, sin la oportunidad de tener el perdón a esa transgresión, porque Jesucristo murió en la cruz por todos los pecados del hombre, por todos los pecados de la humanidad, para que en Él y solo por Él seamos salvos y perdonados de todos nuestros pecados. Solamente uno es el pecado que nos puede llevar a la perdición eterna, y es el hecho de, sin darnos cuenta, probablemente, es simplemente aborrecer nuestra propia salvación, es rechazar el espíritu de la gracia, es tratar de anular el llamado de Dios al arrepentimiento. Aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, dice, no tiene perdón en esta tierra, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos amados, pero mientras haya esperanza, mientras haya oportunidad, Dios está llamando al pecador. Pecador, ven al dulce Jesús, dice una alabanza. Pecador, ven al dulce Jesús. En esta hora Dios nos está llamando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es lo que sucede cuando no confesamos al Señor nuestras culpas, cuando nos queremos arreglar nosotros con nuestros mismos pecados. ¿Cómo lo escondemos? ¿Qué hacemos? ¿Me equivoqué y cómo lo arreglo? No le quiero pedir perdón a nadie, no le quiero pedir perdón ni siquiera a Dios. Voy a ocultar mi falta. Entonces, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es tan notable cuando una persona cae de la gracia porque se empieza a secar espiritualmente. Ya no está verdecito como un árbol, sino que empieza a desfallecer, ya no hay ánimo, ya no hay deseo de hacer nada, porque el pecado ha encontrado un lugar, un nido en él. Hermanos amados, Dios nos ayude. No anidemos ideas pecaminosas. No demos lugar en nuestra vida cristiana a que las aves, los espíritus malos, muchas veces hagan en nosotros cosas malas. Por ello un hombre de Dios decía, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero lo que sí podemos evitar es que aniden sobre ellas, ¿verdad? Entonces ayúdenos el Señor para poder enfrentar nuestras propias culpas, para enfrentar nuestros propios errores. Y si alguien se ha equivocado, tiene el derecho a pedir perdón.
Y miren lo que vive la experiencia el mismo salmista David. Estamos hablando del rey David, quien escribe estos versos. Luego dice así: mi pecado. Ya rompe el silencio David. Él toma la decisión simplemente ante el Dios, el Rey del universo, declarar su culpa. Entonces dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mira el producto de esto. Dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso es ser perdonado por Dios. Qué hermoso es ser perdonado por Dios. Yo recuerdo que era un adolescente, muy niño. Todavía no llegábamos al Señor con mi familia. Estando lejos de Dios, yo viví las experiencias más amargas. Y un día me equivoqué tanto. Mi madre quiso castigarme. Y cuando va a castigarme, yo veo que ella me quiere castigar con su mano. Yo tenía como unos 9 años quizás. Y ella va a extender su mano sobre mí y yo le digo: me voy a matar. Me voy a matar, le digo yo. Y ella hace así, me queda mirando, baja su mano y se pone a llorar. Se pone a llorar. Qué dolor para esa madre. Yo recuerdo ese momento y me duele. Y mi madre lloró, se fue a su dormitorio. Y yo estando lejos de Dios, porque todavía no le conocíamos, pero Dios ya me estaba rodeando en ese corazón de niño tan malo. Yo sentí de parte de Dios, porque no sé, no puedo decir que era por parte mía, que era tan malo, pero tenía 9 años. Ya había 2 veces deseado quitarme la vida, pero ese día amenacé a mi madre con hacerlo. Me dolió tanto ver a mi madre llorar, que fui tras ella. No hallaba qué decir. De repente le veo que ella empezó a hacer sus cositas y mientras ella iba barriendo en el hogar, la vi que iba llorando, derramando lágrimas. Entonces fui donde ella, la miré, le tomé su escobillón y le dije: madre, mamá, perdóname. Mientras hubo silencio en mí y no hablé, ella lloraba, sola, triste. Pero cuando decidí hablar con ella y le dije: mamá, mamá, perdóname, yo recuerdo que ella no me dijo nada, dejó el escobillón, me abrazó, me besó. Y es el único recuerdo que tengo de ella, porque antes de eso, lejos del Señor, yo no tengo ningún recuerdo de un cariño maternal. No hay en mi mente algún recuerdo de que ella me haya hecho cariño alguna vez. Pero ese día, hermanos, recuerdo por primera vez que su mano me tocó mi cabeza, me besó y me perdonó. Qué maravilloso, hermano, es sentir el perdón. Y cuánto más el perdón de Dios. Mi madre hoy es una gran mujer. Después que el Señor nos llamó al Evangelio, mi madre, una mujer muy cariñosa. Aún ahora me llama muchas veces, me dice: hijito mío, me dice, mi amorcito. Qué maravilloso es lo que hace Dios, nos une como familia, ¿verdad? Ay, hermano amado, hermana amada, bienaventurado es el hombre, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En esta tarde yo quiero terminar este devocional diciendo: ¿habrá alguien que necesita ser perdonado? ¿Habrá alguien en esta hora que necesita el perdón? Dios te puede perdonar. ¿Quieres pedirle perdón a la esposa? Hazlo, porque te va a perdonar. Dios quiere que nosotros entendamos la importancia de pedir perdón y la importancia de perdonar. Nada en esta vida es insolucionable, todo tiene solución. Y cualquier transgresión, cualquier pecado tiene derecho a ser perdonado.
Dios le bendiga grandemente, amado hermano y hermana, y termino diciendo lo siguiente. Cuando el salmista halló el perdón, así como lo halló el hijo pródigo, así como lo hallé yo y mi madre, mire la experiencia de David. Él dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y cualquiera que esté atormentado por la culpa sea liberado. Con cánticos de liberación me rodearás. Que Dios nos bendiga y para el Señor sea la honra y la gloria. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Señor, muchas gracias te doy en esta hora por este amor tan grande que tú nos has dado de poder estar meditando en esta palabra en este día. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender que en ti siempre habrá perdón. En ti siempre tendremos la posibilidad de lavar nuestras culpas. Llega el que está sufriendo en su conciencia para que comprenda que tú eres un Dios perdonador. Y derriba todo fracaso humano, derriba todo argumento humano que muchas veces nos lleva cautivo a la culpa del pecado. Yo te ruego que en cambio levantes tu gracia divina en favor de aquel que lo necesita. Te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo tu Hijo, mi Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, amados hermanos y hermanas, y todas y todos cariñosamente invitados para nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.